Desde el sofá, con Lucía y Victoria. Hola, soy Lucía Y yo soy Victoria. y esto es Desde el sofá. Hoy venimos a hablar de algo que decimos muchísimo, pero que en realidad cuesta un mundo hacer. Dejar que la vida ocurra. Eso de confiar, aunque no tenga ni idea de hacia dónde voy. Porque al final la vida no siempre responde a los planes que hacemos. A veces se abre camino sola y aparecen personas, oportunidades o emociones que no habías previsto y de repente te cambia el día, el mes o la vida entera. Y cuando te das permiso para no tenerlo todo tan medido, tan controlado, pasan cosas buenas o por lo menos pasan cosas reales. En este episodio vamos a hablar de eso a través de varias historias. Primero, desde un libro que nos encanta, La biología deja que ocurra, de Alice Kellen. Dos personas que están completamente rotas y aún así encuentran luz y compañía justo cuando no buscaban nada. Y también lo vamos a hacer a través de la música. Hoy escucharemos a los Beatles porque Let It Be es prácticamente la banda sonora oficial del Confía y deja que fluya. Tienes energía de rendirte a lo que toca, aceptar lo que llega y permitir que la vida sea vida. Y claro, no podía faltar nuestro pequeño viaje cultural. Hoy cruzamos el mapa hasta India para volver hacia adentro, para parar el ruido mental y escuchar qué está pasando de verdad. Así que sí, este episodio es un poquito terapia, un poquito filosofía y un poquito sofá, como siempre. Si hoy estás en un momento en el que necesitas confiar un poco más, respirar un poco más hondo o simplemente soltar lo que estás apretando, O si te hace falta ese empujoncito para atreverte a dar un paso sin tenerlo todo calculado, este episodio es para ti, ponte cómodo, desde el sofá, empezamos. Para este episodio teníamos clarísimo qué libros queríamos traer hoy, porque si hoy venimos a hablar de dejar que la vida ocurra, estos dos libros lo gritan en cada página. La biología se llama Deja que ocurra, de Alice Kellen, y está formada por dos libros, Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos ahora. Alice Kellen es valenciana, nació en 1989 y es una de las escritoras españolas de romántica contemporánea más leídas. Tiene ese estilo que engancha porque escribe muy emocional pero muy realista. No te vende el amor perfecto, sino que te escribe el amor de la vida real, con sus heridas, sus momentos incómodos, sus silencios y sus no sé qué me pasa, pero me pasa contigo. Empezó a publicar en 2013 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno. Hay gente que entra por Nosotros en la Luna o El mapa de los anhelos y termina inevitablemente en esta biología. Y un dato que para mí me parece muy curioso es que usa el seudónimo Alice Kellen para separar su vida personal de su carrera, y el nombre viene inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y María Keyes, o sea, fantasía y emoción de manera literal. Lo bonito que tiene este libro y por qué hemos elegido hoy traerlo al sofá es que son dos libros que yo me leí hace varios años y un día hablando con Vicky en su sofá me recordó mucho estos libros a ella, no sé, a lo mejor fue las energías que la lectura me dio o de lo que hablaba o incluso el ambiente, ¿no?, que se movía y cómo fluía, entonces decidí dejarle estos dos libros a ella y bueno, que cuente ella un poco la experiencia de cómo lo recibió. sí, fue hace como un año y algo, realmente. Creo que sí, un año Sí, así. como a finales del, ¿qué sería? El 24. Sí. Em, y sí que es verdad que al principio estaba como un poco reacia por el hecho de que fuese un libro sobre, ¿no? Que pueda parecer a priori, pues eso, la típica historia de, de amor romántico, de chico y chica. Y tenía la sensación a lo mejor que me iba a encontrar un libro como mucho más adolescente. Y en ese momento era como que no me apetecía nada leerme algo así. Pero es verdad que a mí me encantan los Beatles desde que soy pequeña porque siempre se han escuchado en mi casa. Y este libro en ese sentido también es muy musical y esa banda sonora acompaña mucho. Y la verdad es que me enganchó prácticamente desde el principio. Y aunque no me apeteciese leer como ese tipo de historia,
sí que creo que para mí en ese momento precisamente sí que tiene ese, bueno, ya no puedo decir trasfondo siquiera, porque es que el mismo título lo dice, lo de deja que ocurra. Entonces era muy significativo para mí en ese momento y para mí en general, por cómo soy yo, lo que transmite el libro de deja que la vida pase y fluye con ello. Y ahora sí, pues bueno, vamos a contar un poco la historia. El primer libro, Todo lo que nunca fuimos, arrancan con Lía. Y bueno, pues Lía está rota, pero rota de verdad. Lía era una chica que pintaba y ya no pinta. Vamos, que Lía ya no es Lía. Después del accidente en el que mueren sus padres, ella se queda como apagada, como si todo lo que era antes se hubiera quedado congelado en otro sitio. Y aquí es donde entra Axel, que es el mejor amigo de su hermano mayor. O sea, ese chico que siempre ha estado ahí, que has conocido toda tu vida y que es prácticamente familia. Y cuando acepta Axel acoger a Lía en su casa unos meses, realmente su intención no es salvarla ni arreglar nada de su vida, ni decirle, venga, anímate. De hecho, podemos decir que básicamente todo lo contrario, es que él casi que le molesta un poco, Su o sea, presencia, no sí, es que la le deja un molesta un poco poco, a su aire, sí, la sí. deja a su aire y es como, esta niña me está molestando aquí en medio, yo vivía solo y estaba tan a gusto, ¿no? Entonces, pues eso, no tiene esa intención, pero sí que le ayuda a reunir un poquito esos pedazos de Lía y a que vuelva a ser, aunque sea poquito a poco, la chica llena de color que fue. Pero claro, ahí pasan dos cosas. Bueno, el primer punto, que Lía siempre está enamorada de él. Y el segundo, que Axel empieza a sentir cosas que se suponía que no debía sentir porque ella es prohibida, la hermana de su mejor La hermana amigo. pequeña, además, ellos se La llevan diferencia de edad, bastante sí. años. Eh, Pero al final le despierta algo y eso está ahí. Todo eso ocurre en un ambiente que es súper de Alice Kellen, mar, noches estrelladas, vinilos y los Beatles, como esa mezcla de nostalgia bonita con intensidad emocional. sí, de hecho no lo hemos dicho, pero el libro transcurre en En Australia. Australia, sí. Entonces, todo esto del mar, las noches estrelladas y la casa de Axel, que él vive en la playa, literalmente, con todo este rollo de, bueno, del surf y tal, creo que nos puede situar un poco más mentalmente y hacernos, no como la imagen de, de esta historia. Bueno, y ahora que os hemos puesto un poco en contexto de lo Del que primero, pasa en el primer libro, vamos con el segundo, que en este caso se llama Todo lo que somos juntos y es pues el desenlace de la biología. sí, este segundo libro arranca 3 años después de la última vez que se ven Axel y Lía. Y bueno, Lía en ese tiempo, para ella en su vida han pasado muchas cosas. Hemos dicho que había una diferencia de edad importante entre ellos y ella, por así decirlo, empieza como a vivir su vida, ¿no? Un poco más adulta y a cumplir sus sueños. Quiere exponer en una galería y no solo ha sobrevivido a todo aquello que le pasó, sino que ha vuelto a construir algo propio, algo suyo. Y aún así, aunque hayan pasado pues esos 3 años, hay cosas que no se cierran del todo y hay personas que se te quedan dentro y pues en este caso Axel necesita estar ahí, necesita como formar parte de ese momento, de eso que le ayudó a reconstruir, a coger esos pedazos. Y cuando sus caminos se vuelven a cruzar, Lía tiene que tomar decisiones que pueden cambiarlo todo. Sí, porque él sigue ahí siendo ese chico que no haya olvidado, aunque ella haya hecho su vida y cambiado su vida bastante. Y porque hay historias que, aunque las intentes dejar atrás, siempre te encuentran. Y lo que más nos gusta de esta historia, al final, es que independientemente que no es la típica historia de amor, es que tiene una idea que te hace reflexionar, ¿no? Y es que hay gente que llega a tu vida en el momento exacto, cuando no estás buscando nada, cuando no estás preparado o cuando estás roto y aún así se quedan contigo. Y porque no solo habla del amor de pareja,
sino que esto también pasa al final y bueno, hay otras historias que se entrelazan, estamos hablando solo como de los personajes principales, pero hay otros personajes que son parte de la familia de uno y otro. Y entonces pues también este libro habla de esas relaciones de amistad, de familia y de las relaciones de cada uno consigo mismo. Ese tipo de amor que no te exige que estés bien para quererte o que te acompañe aunque estés hecha polvo. Y el mensaje al final, el mensaje que toca el fondo no es clarísimo. Cuando dejas de intentar controlarlo todo, la vida respira y ahí en ese espacio pues pasan cosas. Sí, y por eso estos libros te recuerdan todo el rato que a veces solo tienes que dejar que la vida ocurra para encontrarte. Y aquí es cuando queríamos meter un detalle personal de las dos, hablando de pues, dejar que la vida ocurra y de estos libros. Y es que nos retrata un poco a lo que nos pasó a nosotras con este podcast. La idea de este podcast no salió de nosotras, fue una idea que Ajena. nos propusieron cuando yo vine a hacer aquí una entrevista y nosotras sin controlarlo, sin quererlo, sin buscarlo, de repente se nos presentó esta idea, Y este la proyecto cogimos. y dejamos que la vida ocurriera y Sí, bueno, y aquí estamos hoy, muchos episodios después, muy contentas con haber dejado que la vida ocurra y muy agradecidas por todo lo que sí, nos y está dando. sin haberlo forzado. Y ese es el mensaje que al final la gran mayoría de cosas que nos pasan están fuera de nuestro control, eh, pero muchas de ellas también si no apretamos y si no forzamos, terminan siendo o pueden llegar a ser cosas muy positivas o muy maravillosas. Las cosas incluso más importantes de la vida. Sí. Queremos lanzar estas preguntas que lanzamos nosotros para que, como decimos, lo hagáis en la sobremesa antes de seguir con este tema. ¿Alguna vez te has aferrado tanto al control que casi te pierdes algo bonito? ¿Te ha pasado que lo más importante te llegó justo cuando no lo buscabas? ¿Y qué parte de tu vida necesitas soltar un poco ahora mismo para dejar que la vida ocurra? Ahí las dejamos, las lanzamos Y que y cada uno reflexionarlas. reflexione sobre ello. Y ahora vamos a ir con nuestra primera canción, que como hemos dicho en estos libros, los Beatles están presentes todo el rato, en la banda sonora del libro podríamos decirlo. Y vamos a empezar con Let It Be. Y ahora, como siempre, nos vamos un momentito fuera, nos levantamos del sofá, porque cuando hablamos de dejar que la vida ocurra, muchas veces pensamos que es una decisión externa, que es un paso, un cambio, una persona o un plan. Pero hoy queremos mirar otra cosa, cómo también se deja que la vida ocurra cuando aprendes a estar contigo. Hoy viajamos hasta India para traer un concepto del yoga clásico que, bueno, creemos que encaja con esta filosofía, ¿no? Y con este episodio. Se llama Pratihara. Yo, como siempre, pido perdón por la pronunciación de ciertas palabras. Pero bueno, esta es una de las 8 ramas del yoga tradicional. Muchas personas que practican yoga incluso durante años, incluso dando clases, pero que aún así a lo mejor pues no, ¿sabes? No nos paramos realmente a hablar de esto, de ella. De hecho, hace poco buscando información sobre esta rama del yoga, leímos una reflexión que decía, ¿cuántas personas pueden definir con precisión qué es este concepto? Porque ya es raro encontrar clases donde se practique respiración real y esto va aún más allá. Y lo curioso es que, sin embargo, este concepto es súper actual porque es lo que más necesitamos hoy, aprender a no vivir secuestrados por el exterior. Pratihara se suele traducir como retiro de los sentidos, pero dicho fácil sería retirar la atención del exterior y dirigirla hacia adentro. Y ahora, en base a esto, te hago una pregunta yo a ti. ¿Tú crees que vivimos demasiado hacia afuera? Sí, yo creo que nos paramos muy poco tiempo a pensar
en lo que queremos, necesitamos y queremos experimentar como persona, y estamos pues todo el rato mirando hacia afuera, hacia lo que tengo que hacer, hacia las obligaciones, sin parar y decir, pues a lo mejor tengo que parar, dejar que la vida ocurra y seguir. Sí, como realmente sin escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Exacto, y claro, ¿qué pasa? Que cuando vives así, pues dejar que ocurra se vuelve imposible porque no hay hueco. ¿Tú crees que lo hacemos así? Sí, yo creo que totalmente, que estamos todo el rato intentando ser, ¿no? Como productivos. Parece que, o sea, ni siquiera creo que en muchas ocasiones nos planteamos que el parar o el, bueno, no hace falta parar solo en seco, pero parar y escucharnos un poco y mirar un poco hacia adentro, ni siquiera nos lo planteamos, ni siquiera nos lo permitimos, porque siempre tenemos que estar como en movimiento y haciendo cosas y da la sensación que si para un poco no, como que no estás haciendo nada, o no estoy haciendo nada con mi vida. Y bueno, ¿y qué significa realmente este concepto, no? Se entiende como un control de las influencias externas. No es desconectar del mundo como una huida, es decidir qué dejas entrar y qué no. Es decir, que no todo lo que veo lo absorbo, o lo que escucho me lo trago, o lo que siento fuera, pues al final manda dentro. Sí, aquí hay una explicación que a mí me parece, bueno, brutal, que es la de Ahara, que significa el alimento, pero no solo, no es literal, no solo es comida. Aquí hay como tres niveles. El primero es sí, el alimento físico, es decir, lo que comemos. El segundo es el alimento de los sentidos, que es lo que consumes con la vista, el oído, el tacto. Es decir, todo eso que entra cada día, todos esos estímulos que recibimos. Y el tercero es el alimento relacional, con quién estás, quién te acompaña, quién te quita energía y quién te nutre. Vale, y aquí lanzo una pregunta directa, Vicky. ¿Tú crees que estamos más pendientes de lo que comemos que de lo que consumimos mentalmente? 100%. O sea, hoy en día nos cuidamos la dieta, pero luego nos metemos 8 horas de ruido, por así decirlo, o de tensión o de estrés, pantallas, de comparaciones constantes y de mensajes que nos vienen por todos sitios, que estamos como bombardeados, que no nos hacen nada bien. Y eso no lo contamos nosotros como alimento, Y por al así final es decirlo. una alteración del cuerpo, porque es posible que Sí, te altere más sí, no, si no es posible te altera más. eso que te viene de tu relación, de lo emocional, que incluso comerte una hamburguesa de McDonald's a lo mejor una noche, ¿no? Sí, a eso nos referimos con ese tipo de comida, porque Mm. lo que ves y lo que escuchas todo el día también es ese tipo de alimento del que estamos hablando, y muchas veces hoy en día gran parte de ese alimento es una, podríamos decir, una comida basura a nivel mental. Y todo esto nos lleva a la sobreestimulación y por qué nos cuesta tanto con esto que estamos hablando de dejar que ocurra, porque vivimos en una sociedad en la que, como decimos, estamos constantemente bombardeados por todo tipo de mensajes visuales y no visuales. Y esto no es casual. La sociedad de consumo en la que vivimos funciona a través de los sentidos, los colores, los sonidos, todos esos estímulos, todo está pensado para provocar en nosotros una emoción. Y en el momento que te provocan esa emoción, algo te mueve, algo te incita pues a comprar, a tener, ¿no? Todos tenemos una reacción ante eso, una opinión. Y eso que decía de estar constantemente en movimiento o corriendo, y eso del no parar, del no frenar nunca. Sí, es como que te metes dentro de una rueda, ¿no? De Y una vorágine. sí, no paras, no escuchas, y entonces, claro, al final, ¿cómo vas a saber qué es lo que quieres si no tienes silencio, si no te escuchas a ti mismo? Sí, por eso este concepto, esta rama del yoga, el pratihara, se siente como una práctica olvidada, ¿no? En la sociedad de hoy en día, pero sería precisamente una de las cosas más necesarias. Y este concepto tiene dos partes que son súper aplicables a la vida. La primera es retirarte del ahora incorrecto,
O sea, alejarte de lo que te hace mal, de las relaciones que te apagan, que te saturan, los estímulos, de impresiones que te alteran y te dejan inquieta. Y esto al final no es egoísmo, es autocuidado mental. Y la otra parte es procurar el ajara correcto, este alimento correcto. Es decir, elegir de forma consciente lo que sí nos hace bien. Y es súper importante porque no se trata solo de quitar cosas de nuestra vida, sino de también poner o incorporar ambientes que nos calmen, gente que nos cuide y hábitos que nos sostengan. Y bueno, aquí voy a lanzar otra pregunta a este sofá. ¿Tú sabrías identificar si estás alimentándote mal emocionalmente? A día de hoy sí. O sea, con mucho trabajo de terapia Sí. psicológica, de parar, de escucharme. Creo que he tenido muchos momentos también de parar y de escucharme. Y a día de hoy o sea, sé cuáles son aquellos comentarios, aquellas cosas, aquellas acciones que digo, tengo que pasar, o sea, me tengo que absorber de esto porque esto a mí no me hace bien. Yo no soy ese tipo de persona y Me voy a alejar conscientemente de si ciertas entro en cosas. esa rueda, al final lo voy a pasar mal, porque yo no soy así. Entonces sí que sé identificarlo, la verdad, y sí que estoy empezando a saber poner mis límites. ¿A ti te Ujú. pasa? Sí, yo creo que a quién no le pasa, pero la verdad que, claro, todo requiere de tiempo y de tomar conciencia de qué son o de cuáles son esos alimentos los que a cada uno, ¿no? Em, nos hacen mal. A mí también creo que me ha llevado mucho tiempo y creo que, vamos, creo no, lo sigo aprendiendo a día de hoy. E incluso algunas cosas de las que ya soy consciente que no me hacen bien, me cuesta alejarlas, por así decirlo. Aún sabiéndolo, es como, sí, hay ciertas cosas que Sí, al final es un periodo de aprendizaje que sí, creo que nunca llegaremos hasta aprenderlo todo, ¿no? Que poco a mm, poco, conforme te va cambiando la vida y conforme te van cambiando tus prioridades también, a lo mejor, pues eso va evolucionando ujú, contigo. Luego, este concepto del pratihara tiene 4 formas que en realidad ayudan a entender mucho mejor que esto pues no es solamente algo del yoga o algo para meditar. La primera de todas es el control de los sentidos, que es la más obvia, elegir dónde pones tu atención. Y esto pues al final es lo más importante porque no significa que no sientas nada, significa canalizar, es como decir que tu atención es tuya. ujú. La segunda es el control del prana, que es la energía, y esto se trabaja básicamente con la respiración, porque tú puedes estar en medio del caos, pero es verdad que, y esto para quien lo practique o lo intente, si respiras distinto, tu cuerpo responde distinto. La tercera es el control de la acción, es no reaccionar a algo por impulso, no hacerlo todo desde el nervio, sino desde pues esos 2 trabajos previos que has hecho de canalizar y de control, entonces desde ese punto ejecutar la acción. Y la cuarta es la abstracción de la mente, que es el punto más profundo, el de no perderte en tus propios pensamientos y, pues no sé, pero quizá el más complicado Sí, de es el más difícil el porque tema, como es muy difícil acceder a ese control mental, sí. efectivamente. Y que tu mente pues no sea una película 24/7. Ujú, sí. Y para esto hay ciertas técnicas muy útiles y que se pueden aplicar, porque claro, esto, lo de la filosofía, ¿no? Y en la teoría todo está muy bien, pero, pero bueno, hay prácticas reales que, con lo que podemos llevar esto a cabo. Hay una de estas técnicas que se denomina el ayuno de impresiones. Así como el cuerpo se puede beneficiar de ayunar, estamos hablando de un ayuno mental. Días sin redes, ratos concretos sin móvil o momentos sin noticias, sin encender la tele, sin ese ruido, de alguna forma para limpiar. Y otra técnica que lleva consigo este concepto es dirigir la atención hacia impresiones que sean uniformes, es decir, hacia el cielo, hacia el mar, la naturaleza, cosas que calman,
Y que también pues se puede hablar de un alimento, ¿no? De los sentidos con cosas naturales, bonitas, tranquilas, un entorno, una luz suave, un olor, una música calmada. Es como crear un refugio muy sensorial, ¿no? Y esto al final es muy sofá, porque el sofá para nosotras es eso, un sitio donde al final bajar al mundo Sí. y conectar contigo misma. Y aquí viene lo importante. El Pratihara no consiste en desaparecer, es estar, pero sin que el mundo te coma. Y eso es lo que queríamos intentar transmitir en este episodio de hoy, porque dejar que la vida ocurra no significa soltar algo por rendición, es soltar y confiar. Al final es dejar de apretar tanto y quizá en el fondo dejar que ocurra empieza aquí, cuando te atreves a callar el ruido externo para escuchar lo que en realidad te está pidiendo tu vida por dentro. Así que ahora volvemos al sofá desde India porque, bueno, sabemos que lo fácil y lo bonito es decirlo, pero lo difícil es hacerlo. Y con ello vamos con nuestra segunda canción que nos viene como anillo al dedo tras haber hablado un poquito de dejar que todo ocurra, pero con nuestra atención puesta en nosotros mismos. Y es que la respuesta no es la huida, como dice Maldita Nerea, así que vamos a escucharla. Nos encanta esta canción. Vamos con nuestra sección de Sofá Talk, en la que vamos a empezar así potente. ¿Tú crees, Lucía, que controlamos de verdad o que controlamos o intentamos controlar solo para no sentir miedo? Pues creo que el miedo es el factor principal del control. Creo que bueno, que no podemos decir tampoco que vivimos la vida con miedo, ¿no? Pero es algo que está como implícito en nosotros, ¿no? Y si al final, si no tuviéramos miedo, pues no controlaríamos tanto. Sí que es verdad que tener miedo, ¿no? Al final También es sí, es necesario. importante como para no ir a 200 por la autovía con el coche, ¿no? Pero sí que creo que marca el control, el miedo. El miedo es el que nos marca el control y el que no nos deja fluir a veces. Ujú. ¿Qué te da más ansiedad? ¿Que algo salga mal o no saber qué va a pasar? Yo creo que el no saber qué va a pasar, o sea, la incertidumbre, porque yo también soy mucho de querer, o por lo menos tener la sensación de que controlo algo en mi vida. Y ¿Y no te pasa que cuando a lo mejor estás en eso que no sabes qué va a pasar, todas las situaciones que se te plantean por la cabeza son negativas, malas? sí, Es sí, como que claro. tenemos, o sea, eso es lo que, ¿no? Lo que da más ansiedad, pero es que luego siempre son resultados negativos. ¿Te imaginas la...? Yo no sé si es también como una forma de protegernos Mm. a nosotros mismos Como preparar antes el de terreno, ¿no? como preparar el decir, bueno, pues parece que si me preparo para lo peor o si intento ¿no? poner sobre la mesa como todos los escenarios negativos posibles, ¿no? Que son los que no queremos. em, pero la realidad es que luego, aunque salga mal, creo que, eh, que la hostia te la da igualmente Pero o que al que final nunca pasa lo que te imaginas. no, Es decir, te no, puedes imaginar un no, millón de situaciones que te va a no. pasar en la millón una, ¿sabes? Es Sí, como, sí, tú puedes haber pensado en tu cabeza, pues eso, como todas las posibles, ¿no? Como ramificaciones de posibilidades, ¿no? En un mundo de las infinitas posibilidades, tú te imaginas todas las posibles y luego lo que termina pasándote realmente es aquello que nunca te habías planteado, que podía ser el resultado. Y entonces ahí es donde ¡pua! Es como, no te pega la hostia. ese es el tortazo, Sí. sí. Y en esto de el control, o sea, tú misma, después de lo de tu madre, ¿crees que ha cambiado algo en ti? ¿Crees que controlas más, que controlas distinto o al contrario, has sido capaz de decir, "Uf, suelto completamente"? Creo que estoy más en el suelto completamente al final. Creo que tu madre ya no esté. Es como... Lo hablamos el otro día en el coche. Viniendo para acá, para la radio, estábamos hablándolo. Como que... que me acuerdo que mi madre siempre decía, ¿no?
ella ha tenido mucha inquietud siempre por conocer sitios nuevos, Ujú. por irse, por entrar, por tal, no sé qué. Habla mucho de irse a Escocia, por ejemplo, de conocer Canadá, ¿no? Y creo que, pues al final lo que te dije, como que siempre lo ha ido postergando, ¿sabes? Dejando atrás, o sea, o no dejando atrás, sino dejándolo a un lado, pues porque, bueno, Ya lo también es haré. verdad, sí, no creo que se arrepintiera de las cosas que ha hecho en su vida y de no haber hecho eso, ¿no? Pero para mí sí que ha sido como una enseñanza de decir, si la oportunidad te viene ahora es porque te tiene que venir ahora, pues cógela, ¿no? Y creo que, obviamente también hay que hacerlo un poco con cabeza porque hay veces que no se puede, Ujú. pero esa situación de tener controlado, pues en este caso, claro, yo irme 2 semanas de viaje para mí es dejar de trabajar, es dejar la rítmica, pues si estoy en Sí, periodo de implica exámenes, muchas sí, cosas. implica muchas cosas, ¿no? Pero luego te paras y piensas, ¿y qué? O sea, Y si ¿y no lo hago ahora, ¿cuándo? cuándo? ¿Y me voy a arrepentir o va a cambiar algo porque yo no esté? No, al final, pues te dejas fluir y te dejas llevar y bueno, y se vienen cosas muy, muy bonitas, ¿no? Por al final Sí. dejar que la vida fluya. Entonces creo que sí, que Una buena una buena enseñanza, muy enseñanza. buena Han sido, enseñanza de han Juani. sido Ha sido mucha. muchas, han sido muchas, pero esa sí, esa es una. Ujú. ¿Y tú crees que has aprendido a soltar de verdad o solo has aprendido a aguantar sin que se note? Uy, no, yo no he aprendido a soltar. Ya me gustaría, En ningún momento. ¿Eso qué es? ya me gustaría, de verdad, o sea, ojalá pudiese contestar diferente a esta pregunta. ¿He aprendido a soltar? No, no he aprendido a soltar. Estoy en ello, bueno, lo intento, hago lo que puedo. Hacemos lo que podemos. Estamos trabajándolo. Estamos trabajando en ello. Sí, no es que yo haya aprendido a aguantar sin que se note. Yo es que creo que va conmigo. O sea, que es como... es innato, no sé, yo nací con eso, no sé, bueno, no sé si en algún momento, no sé en qué momento de mi vida incorporé eso o si siempre ha sido como parte de mí, no sé, de alguna forma. Pero que va, yo Ahí creo está que contigo. yo no sé, yo últimamente ya de hace mucho tiempo, lo pienso mucho que una de las cosas que he venido a aprender a esta vida, o si solo he venido para algo a esta vida, es para aprender eso de mí misma, sí. Sí. Pues te queda trabajo. Digo, joder, no, o Em- sea, hemos quiero decir, empezado, o hemos sea, empezado. Hay cosas que hemos empezado, pero em, Victoria, te queda trabajo. mm, Nos queda trabajo a todos con este tema. Es muy difícil, es muy difícil. sí, no, pero es verdad que pues hay gente que a lo mejor bueno, no quiero decir que le es más fácil, pero que sí que Que son capaces al o final. son, sí, o a lo mejor por la forma de ser, no sé si a lo mejor me equivoco, si alguien que sea más práctico que yo me lo desmiente o no, pero a lo mejor ese punto de ser un poco más práctico en la vida te puede ayudar a, no, a ver las cosas. Creo que es cuestión de perspectiva y es como cómo, em, cómo afrontamos, cómo nos tomamos las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, es como, no es como, hay una diferencia entre decir, ¿por qué me ha pasado esto a mí? A decir, bueno, ¿para qué me ha pasado esto a mí? Recuerdo que... Yo estoy en el punto ese de decir, si me pasa algo es porque me tiene que pasar, bueno, pues vamos a ver por qué. Ujú. ¿Sabes? Como... Sí, sí. Lo que Ese pasa es por que qué no es, o sea, me llegar a refiero ese a... punto es muy, muy mm, difícil. Es muy difícil. Siempre estamos quejándonos de, ay, ¿por qué yo? Ay, ¿por qué no sí, sé qué? como, ay, Látigo. ¿por qué me pasa esto a mí? En Sí. plan... Echándole la culpa a lo mejor al universo, ¿no? En este caso. mm, Y a lo mejor es pues una de las grandes enseñanzas que tiene bueno, preparado para ti, sí. aunque la forma no guste Ujú, de cómo lo hace. Sí. sí. ¿Y cuándo fue la última vez que la vida te cambió el plan sin permiso? Pues te podría decir que esta mañana. Yo tenía un plan esta mañana de hacer muchas cosas y por Nos ha circunstancias de la pasado. vida hemos hecho muchas más de las que teníamos pensadas. Al final, esto es una cosa que yo hablo mucho con Javi, ¿no? Con mi pareja en este caso, porque él suele ser una persona así, a lo mejor un poco más cuadriculada, de decir, pues esto ahora toca esto y esto toca esto no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Que bueno, que estamos trabajándolo, estamos trabajándolo. Todos estamos Pero trabajando. todo con cariño, Javi, todo con cariño. Pero sí que es verdad que es como, o sea, yo estoy detrás de él como diciéndole, pero tú no te das cuenta
que tú puedes organizar todo lo que tú quieres. Organízate la vida de aquí a los 80 si quieres. Pero que la vida de repente te hace así, ¡pumba! Y te dice, vuelve a organizártela porque esto no era lo que tenía que pasar. Una y O otra sea, vez. es que de verdad creo que nos pasa todos los días. No es una cosa que digas tú. Obviamente te pueden pasar cosas que digas un punto de inflexión, ¿no? Pero que tú tengas un plan, una estructura, una guía, una idea y de repente haga la vida. Sí, Y también adiós. que no tienen por qué ser, como tú dices, como evento muy significativo en tu vida, sino eso, que tú una mañana tienes pensado, pues que yo voy a hacer esto, y pasan cosas externas a nosotros completamente que hacen que tengas que estar todo el rato, Lidiando, para un lado y para otro. sí, pues mira, es que esto no va a ser un camino recto, es que aquí pues, tienes que torcerte un poco y tenemos que ir adaptándonos Pero si nos damos cuenta, al final, constantemente. si hacemos un poco ese trabajo de pensarlo, es que nos pasa en todo momento. Mm, O sea, sí. siempre tenemos que estar solucionando los problemas. Yo al final a mis crías de la rítmica les digo mucho eso, ¿no? Porque, bueno, la rítmica es un deporte muy sacrificado, muy difícil. Te juega los 9 meses de trabajo, pues en este caso mis crías en 1 minuto y medio o 2 minutos y medio. Y claro, es lo que yo les digo, cuando hay un problema de que estás lanzando con el pie fuera del campo visual, sin manos, quiero decirte, ¿qué pretendes? No va a salir bien solo. ¿Y cuál es la solución? Yo siempre les pregunto eso, ¿no? ¿Y la solución cuál es? Es decir, si me pasa esto en una competición, ¿cuál es la solución? Búscame la solución, dame una solución. Ser resolutiva, ¿no? En este caso. Y al final, pues, es el claro ejemplo de que, pues, que tienes que estar solucionando un problema o cambiando un plan o ubicando un poco lo que te está pasando para poder avanzar, porque si no, pues nos resignaríamos a sentarnos en un sofá y a no tener vida. Mira, hay una cosa que me ha venido a la mente justo al hilo de esto, que la vi hace pocos días y no recuerdo ni siquiera dónde lo vi o dónde lo escuché. Pero decía algo así como que cuando usamos, por ejemplo, el Google Maps o cualquier GPS, cuando te equivocas de camino, lo que te dice el GPS es redirigiendo. No te dice, te has equivocado, ¿dónde vas por ahí? Que por ahí no es el sitio. Y me pareció muy chula la analogía con eso, porque eso de lo que estamos hablando, tenemos que redirigir Nuestra vida. nuestra vida constantemente sin intentar caer en ese autoflagelarnos y decir, es que por ahí no era. Era por el otro lado. Sí, sí, sí. Vicky, ¿y qué cosas buenas te han pasado solo por decir, venga, sí, voy a dejar que la vida ocurra? ¿Dirías que son de las cosas más inflexivas, o sea, más importantes de tu vida? Sí, y diría que ahora que lo pienso, la gran mayoría de ellas, quizás por decisiones propias, no porque alguien externo me haya dicho, oye, ¿y si hacemos esto? O ¿y si haces esto? Sino que ha sido mi propia voz interior la que me ha dicho, oye, Sí, como que has salido de ti, ¿no? sí, ¿y si haces esto? Porque los ejemplos que estoy pensando en este momento, todos fueron una decisión propia. No quiero decir que haya sido todo súper bonito por esa decisión o todo perfecto, pero sí, es como, sí que creo que en esos momentos en los que te lanzas y te atreves y dices ese venga sí, sí, te van a pasar cosas buenas. Hay que Dejarse llevar. lanzarse. Y una cosa en la que Vicky y yo coincidimos mucho, que podíamos extrapolar perfectamente un poquito más a la vida y que no hacemos tanto, pero deberíamos aprenderlo, es con el tema de los viajes. Hay una Sí, cosa era la que, otra cosa que estaba que pensando Vicky y yo yo. hacemos o hemos hecho desde que nos conocemos, desde que somos amigas y bueno, y estamos juntas, no es al final, es liarnos las dos en la manta a la cabeza y irnos, cogernos un vuelo a última hora y irnos. O sea, nos hemos ido de viaje a París, a Ámsterdam, a Sirmione. O sea, hablando de viajes grandes, ¿no? Pero pues sale un concierto, pues venga, nos vamos. Pues a ver, o sea, el hacer planes juntas las dos, irnos de viaje y salir, es como que no hace falta ni controlarlo, ni pensarlo, ni a ver qué tenemos, qué dejamos de tener. No, venga,
es una experiencia, nos vamos. Es como que ese tren para nosotras lo tenemos muy interiorizado de Mm. decir, o lo aprovecho ahora o no sale. Y algo que en las Yo, dos conectamos mucho en este sí, en caso. ese nos retroalimentamos Mucho, todo sí. el rato, o sea, que si no es una es la otra. Sí. Y yo diría que creo que es el único aspecto de mi vida en el que completamente sí que no tengo ese control. O sea, ahí sí que no, o sea, como que no siento esa necesidad y sí que tampoco dudo en el lanzarme. Digo que me voy, que lo hago, que me saco la entrada de ese concierto y, y vamos, si no lo hago sola, ya estoy intentando liar a alguien, ¿A quién? No sé. pues a quien se lía Preguntarle a fácilmente. mi Yo, padre. la verdad que en ese A mi sentido, padre le podéis madre preguntar, mía, sí. sí, su padre un día de esto no me deja entrar. Eh, pero luego, o sea, de verdad que cuando haces, o sea, ¿no? Una valoración de todo esto, un poco al hilo de lo que decía el concepto que hemos estado, el Pratihara, que hemos estado hablando, Mm, de lo de la imagen mental, ¿no? De aquello que te transmite calma. Yo hay una cosa que, bueno, esto es una confesión, lo estaba que, pensando, que sé lo que vas a decir. utilizo mucho y es que, bueno, nuestro viaje a Sirmione, que nos fuimos el año pasado, eh, para Sí, por mí esta... fue, sí, o sea, en esta fecha, para mí fue increíble de paz y calma mental. Y Sí. yo tengo un amanecer que tengo grabado en la retina, que Vicky y yo nos levantamos súper temprano, que eso de levantarme yo temprano Le cuesta. me cuesta, sí, me cuesta. Pobre tico de la persona que se levante conmigo todas las Ay, mañanas. Javier. Javi. Pero tengo, cuando tengo un momento de ansiedad, de estrés, de una situación que me sobrepasa y de que pues estoy súper alterada y me tengo que relajar, es que me siento donde sea, cierro los ojos y o me pongo la lista que tenemos Vicky y yo de Sirmione, que nos hicimos una lista de todo lo que escuchábamos allí, y me voy a esa imagen, a ese amanecer, ¿no? Allí en ese lago, es que era, o sea, de verdad, es increíble poder tener en tu mente una imagen a la que recurrir cuando necesitas bajar pulsaciones, Mm, bajar a la tierra, ¿no? Y decir, hola, estoy aquí, escúchate, esto no te está haciendo bien, para, ¿no? mm. Entonces creo que es Es un... otra técnica, es otra sí, herramienta. y Simeone para mí fue increíble por eso. Sí. Entonces es como, chicos, de verdad, hacer ese trabajo con algo que os haya llegado o que os vaya a llegar y digáis, ahora hago mi foto mental y la utilizo cuando la necesite. O en un momento que a lo mejor no, o sea, totalmente inesperado, porque en este caso, pues bueno, pues estábamos de viaje y a lo mejor es una situación fuera de lo cotidiano y de lo diario. Yo, si tengo que pensar en mi última imagen mental que tengo así como para, de alguna forma, anclarme o en momentos de ansiedad o momentos en los que lo necesito, es una imagen de un día cualquiera del verano pasado en el que estaba en la playa y estaba haciendo el muerto en el agua. Y era muy temprano, me fui muy temprano para no ver a nadie en la playa. Y, y tengo esa imagen de lo que yo veía haciendo el muerto en el agua boca arriba. Y, y esa es mi, o sea, quiero decir, y no fue algo ni planeado, ni de viaje, ni algo que puede ser totalmente cotidiano, pero que a cada uno tendrá su... Su recurso al final es Mm, encontrar ese momento y grabarlo ahí. Así que bueno, pues ahí dejamos la idea. por si a alguien le sirve. Y por si queréis hacerlo e intentarlo, pues ahí queda. Vamos con nuestras preguntas cortas del Venga, sofá, estas vamos. rapiditas que solemos hacer. Venga, y empiezo. Vicky, ¿qué controlamos demasiado y no sirve para nada? Absolutamente, absolutamente todo. Si es que yo en este momento de mi vida te diría que todo, como que intentamos controlar ¿cómo se dice? El outcome, como el resultado de todo, del trabajo, de nuestras relaciones, o de cosas muy cotidianas de lo que estábamos diciendo. Esta mañana teníamos unos planes y los planes se nos han ido al garete. Pues no sé, El día a día, ¿no? A el lo día a mejor, día. A lo sí. mejor hablo por mí misma, hay otra gente que no, pero yo absolutamente todo. El día a día. ¿Tú crees que nos estamos volviendo incapaces de esperar? Sí, De tener ese aguante y esa sí, creo paciencia. que el tiempo
es o sea, es lo que peor gestionamos y lo que peor llevamos a cabo en nuestro día a día con el tema de la inmediatez, de quererlo todo Mm. ya. O sea, bueno, yo para eso soy horrible. O sea, si quiero algo, lo quiero ya. Y es algo que tenemos que trabajar. O el pasar los vídeos 0, si me A por interesa. dos, los audios, es como con absolutamente Y lo todo. hacemos de manera inconsciente y cuando te das cuenta dices, coño, es que no Y soy luego capaz de dices, esperar nada. Sí, ¿y por qué estoy estresado? sí, ¿por qué será? ¿Por qué estoy estresado si estoy escuchando los audios en por dos todo el día? Pues claro. Así que, pues bueno, esas son nuestras preguntas cortas, rápidas de hoy, que como siempre decimos, pues bueno, podéis hacerla. Tenéis trabajo este episodio, tenéis... Sí, parece que estamos como lanzando un Sí, montón de... muchas al aire, pero es que es un tema para reflexionar, Sí. para darle vuelta. Y también es terapia personal. Sí. Vamos con nuestra mini crisis. En este caso, Venga, pues vamos. yo, esto que he dicho hace un momento de que Vicky y yo nos las damos, nos vamos a conciertos, nos vamos a viajes y tal, pues bueno, no siempre ha sido No así. siempre, no Ha siempre. sido un trabajo de aprendizaje bastante importante. Bueno, yo, nuestro inicio de relación de Vicky y yo, pues bueno, pues como sabéis, yo no Ya quería a nadie lo nuevo en mi contamos. vida. No quería, pues eso, al final, querer a alguien en mi vida por no seguir repartiendo mi sufrimiento por el mundo. Entonces, pues Vicky me hizo un plan que era es el único plan que Vicky me ha hecho durante esa época Sí. así de mi vida, porque todo lo demás se lo hacía yo sin darme cuenta. Pues ella me hizo uno me hizo, que era ir a ver un concierto de Morat, del grupo colombiano. Sí. Y, y bueno, pues le dije que no. Le dije que no, porque pues yo llegué a mi casa y le dije a Javier, digo, es que ¿por qué me ha tenido que invitar? Porque es que yo no quiero, porque es que no sé qué, Ah, eso porque no no me sé lo habías cuánto. dicho Sí, así. sí, sí, lo dije a Javier. Sí. Entonces, pues bueno, no fui. Y claro, años más tarde, pues aquí estoy sin ver un concierto de Morat, que me encantaría ver un concierto de Morat, que creo que ahora han empezado a sacar fechas, pero es que las fechas me vienen fatal y me arrepiento muchísimo de haberle dicho que no a Vicky por tener el control de la gente No me veas ahí a un concierto con esta, no vaya a ser que la que quiera se ver. piense que quiero ser su amiga. Y aquí estamos, años después. Pero buah, me arrepiento un montón porque me hubiese gustado mucho verlo en concierto y pues eso fue un tren que dejé pasar. Sí, porque después de aquello, ¿cuántas veces no has dicho? El concierto de Y yo, Morat. bueno, alguna vez, a lo mejor no debería, pero alguna que otra te he Me ha dicho, soltado. te lo dije. Sí, La sí. verdad que fue un conciertazo. Eso, tú sigue. Bueno, yo creo que no he pasado más calor en mi vida. Bueno, a lo mejor sí, pero, o sea, fue inhumano aquel concierto en Murcia. Me lo merezco. Es que me lo merezco. Pero, buah, yo si cierro los ojos, me pongo la música y vuelvo allí, me lo Así vuelvo que a gozar. pues eso, chicos, no digáis que no a un concierto de Morat. Sí, hombre, decís que sí, Y ya que está. tenéis que perder. Nada. Pues nada, así que 30 no, euros, lo que no, valiera la lo entrada. que fuese, no hay nada que perder. Pues a ver, yo mi mini crisis, pues es el momento en el que hace algunos años, ya es que madre mía, parece que ahora lo pienso, me fui en 2021, si es que va a ser 4 años, me parece. Va a ser 4, no, 5. Está en 2026, Victoria. Buenos días. Vaya. Madre mía, sí, estamos en 2026. Sí, y además es que hace un rato que cambiamos de año, Sí, ¿sabes? hace un rato. No es que Sí. haya sido hace 2 semanas. Pues sí, vale, va a hacer 5 años, correcto. Pues decidí, yo tenía muy claro después de acabar enfermería que quería volver a irme al extranjero a trabajar. Tenía otro plan, no era Noruega, pero terminé yéndome a Noruega. Y sí que es verdad que, o sea, que fue como un salto al vacío, por así decirlo, porque me fui sola, sin conocer a nadie. Y eso, a un país que de repente pues hablas un idioma diferente, porque yo ya me manejaba en inglés, pero para irme a Noruega tenía que aprender noruego. Y, y fue ese momento en el que pensé, y por eso digo que creo que como esa faceta en mi vida en la que sí que salto sin control y encima es que lo hago con gusto y feliz. Y decidí liarme la manta a la cabeza
y sin tener absolutamente o prácticamente nada controlado, porque llegar allí y no sabes lo que te va a encontrar, en 7, 8 meses estudiar noruego y tirar. Y me enseñó tantísimo sobre mí misma y sobre lo que soy capaz. De alguna forma como que volví a recuperar la confianza en mí misma en muchos sentidos. Y si no hubiese dejado que aquello ocurriese, si yo hubiese querido controlar todo lo que no podía controlar en ese momento, cuando da un salto tan grande y te muda a un país diferente, con poco soporte real, porque ya digo que bueno, me fui sin conocer a nadie previamente. Em, pues eso, mi enseñanza al final fue súper positiva y lo volvería a hacer 1000 veces. Fue un buen inicio, ¿no? De una aventura y de una nueva experiencia en tu vida. Ujú. Y como fue un buen inicio, nuestra tercera canción para el Esta programa de canción es hoy maravillosa. va a ser un buen inicio de Laura Pausini, así que para todos los inicios que tengamos en la vida. Bueno, y ahora sí, llegamos a nuestra parte favorita, a nuestras recomendaciones del sofá. Este momento en el que os dejamos algo para que cuando terminéis el episodio digáis, vale, esta me la apunto. Sí, hoy vamos a dejar que la vida ocurra con una película que tenemos clarísimo que encaja perfectamente, no solo por el lema de este episodio y el título del libro, sino también por el sitio y el destino de su protagonista. La película se llama Come, Reza y Ama, es de Ryan Murphy y está protagonizada por Julia Roberts. Es una historia que la verdad que a mí me encanta porque no va de tener una vida perfecta ni de tenerlo todo claro. Básicamente es todo lo contrario. Un momento en el que su protagonista está totalmente perdida. Julia Roberts interpreta a Liz Gilbert, que está en una encrucijada después de su divorcio. Y en vez de intentar seguir con su rutina como si no hubiera pasado nada, decide hacer algo que muchas veces da miedo y es parar. Sí, ella da un salto gigantesco, se va un año sabático a viajar por el mundo para volver a encontrarse. Y no tiene ningún plan perfecto, no tiene nada organizado ni garantía de que vaya a salir bien. Simplemente siente que necesita cambiar su vida por completo. Este viaje se divide en tres partes que, bueno, para ella son como las tres fases para volver a sí misma. Primero viaja a Italia, donde descubre el placer simple de comer, disfrutar y sentirse viva otra vez. Luego se va a India, donde aparece y surge esa parte más espiritual, más interior, y donde se enfrenta al ruido mental de todo eso que arrastraba y que no ha sanado. Y finalmente acaba en Bali, donde encuentra paz, equilibrio y también amor. Pero no es el típico amor romántico de película, sino un amor que llega cuando ella ya está mejor consigo misma. Y lo bonito de esta peli, y por lo que lo estamos recomendando hoy, es porque nos recuerda que hay muchas formas de empezar de cero. Que soltar no siempre es perder, a veces soltar es abrir un nuevo espacio, un nuevo inicio, para respirar, para poder vivir y para que ocurran nuevas cosas. Así que si estás en un momento en el que necesitas reiniciarte un poco, reconectar contigo mismo o simplemente sentir que puedes empezar otra vez. Come, Reza, Ama es una recomendación perfecta para este episodio. Además, queríamos decir otra recomendación que, bueno, que todavía no ha Próximamente, salido. no sabemos realmente fecha de estreno ni nada, pero sabemos que se rodó este año pasado. Se ha hecho una adaptación al cine de este libro que hemos traído hoy, de Dejar que ocurra. Sí, la película del primer libro, Todo lo que nunca fuimos. Y la película es dirigida por Jorge Alonso y está protagonizada por Max Iglesias y Margarida Corceiro. Y bueno, pues su estreno tiene previsto en cines para el año 2026.
Así que, pues bueno, ahí dejamos Estaremos atentas, nosotras la iremos a verla noticia. seguro. Sí, pero siempre es recomendable que os leáis el libro No, y sí, comparáis, que porque sí. habrá muchas cosas que se pierdan y es bonito Siempre vamos a recomendar el libro. el libro antes que la peli. Y bueno, pues acabamos como no podía ser de otra forma, de la misma manera en la que empezamos, con una canción de los Beatles, y en este caso es Here Comes the Sun, que nos recuerda que siempre pase lo que pase, siempre sale sol. Y hasta aquí el programa de hoy. Hoy nos hemos sentado en el sofá para hablar de algo que parece muy fácil, pero en realidad no lo es. Hemos hablado de control, de los miedos, de las vueltas que le podemos dar a todo y también de lo que podría pasar si por una vez aflojásemos un poco. De cómo a veces lo mejor llega cuando no lo buscas, cuando no lo planeas, cuando no estás intentando tenerlo todo atado. Y también de algo muy importante, que es que dejar que ocurra no significa rendirse, no es me da igual todo, es confiar, respirar y hacer hueco aunque te dé miedo. Así que si hoy estás en ese punto en el que sientes que estás apretando demasiado, si te cuesta soltar o si estás intentando controlarlo todo para que no duela, ojalá que este episodio te acompañe un poco, no para tener todas las respuestas, sino para recordarte que no tienes que hacerlo todo perfecto para que esté bien. Gracias por sentarte con nosotras. Esto ha sido Desde el Sofá. Nos escuchamos en el próximo episodio.